Bueno, esta es nuestra tercera clase del apasionante curso al que nos embarcamos, en el que nos embarcamos, los cuentos de hadas europeos. Y hoy concretamente vamos a estar con 3 cuentos, vamos a analizar brevemente, porque el tiempo no nos da para más, 3 cuentos de hadas y vamos a empezar además por un cuento que de hecho es un cuento muy particular. Es tremendamente conocido, pero no comenzó siendo un cuento de hadas, comenzó siendo un cuento admonitorio. Vamos a platicar acerca de Caperucita Roja. También en las ligas les vamos a dejar más información para que si con lo que acá les contamos les resulta interesante, vayan luego por más. Pues bueno, este cuento, el de Caperucita Roja, a mí me parece muy interesante para analizar el proceso de mutación, inclusive desde lo mítico, luego a lo folclórico y luego dentro de lo folclórico las múltiples versiones que se van dando y cómo cada época va dotando a sus versiones de lo que requieren para que el cuento siga vigente. El cuento es profundamente universal, pero sigue vigente gracias a que se renueva con cada época y cada época le va dando su mirada. Así es que vamos a estar con Caperucita Roja, pero yo les voy a hablar de una versión, supongo que poco conocida. Es una versión que está en el libro La Gran Matanza de Gatos y otros cuentos de la Edad Media. Por ahí tienen la imagen del libro para que ustedes vayan por él. Es un libro muy interesante que hace un análisis de muchos cuentos que se contaban en el pueblo, ¿sí? Vamos con el pueblo y vamos a ver qué está contando el pueblo francés concretamente, acerca de esta Caperucita Roja. Que para empezar, vamos a ver que la Caperucita Roja no aparece. Es un símbolo que se le añade después. Les leo directamente para que vean que no ando con cuentos chinos. Había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. Bueno, esto con lo que iniciamos, que nos parece de repente tan simple, es algo muy, muy profundo. ¿Qué es lo que va a llevar la niña? La niña lleva ofrendas en una canasta. Entonces, lo primero es pensar que este es un acercamiento, por supuesto, a lo mítico, donde era el llevar ofrendas a la abuela. La abuela es la sabiduría. Entonces, se llevan ofrendas a la sabiduría. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas. También acá nos detenemos. Es muy importante detenernos en esto del camino de las agujas o de los alfileres, porque no va de que las agujas sean más largas y los alfileres más cortos. No. Va de que las agujas y los alfileres estaban en el momento que este cuento se contaba, siendo muy cercanos a las vivencias, a la intimidad, a la cotidianeidad de los hogares, y es que la ropa se fabricaba a mano y la gente experta no necesitaba hilvanar. La gente experta tenía con que se pusieran los alfileres y la gente que no era experta sí necesitaba los alfileres y las agujas para hacer un hilván de aquello que se había previamente sostenido con agujas. Entonces tenemos aquí que los puros alfileres entrando a la máquina de coser implican un dominio de la técnica y las agujas implican una necesidad de reforzar una persona que está aprendiendo y que por eso necesita hacer las cosas con más seguridad. Así es que este camino de las agujas y este camino de los alfileres está implicando, ¿eres experto o eres inexperto? Y obviamente Caperucita contesta, el camino de las agujas, porque es inexperta. Caperucita es inexperta. Entonces ella sabe y por eso contesta el camino de las agujas. Estas cosas, pues al paso del tiempo puede hacer que pierdan sentido, pero como estamos analizando los cuentos de hadas aquí, la manera en que estamos andando en ellos requiere que vayamos a estos pequeños detalles para entender su profundidad. Y sobre todo porque este cuento de Caperucita Roja, referido acá en esta recopilación, es todavía un cuento admonitorio, ¿sí?
Vamos a ver lo que es cuento admonitorio, quiere decir de advertencia, se quiere advertir sobre una determinada acción natural en el ser humano, que es decir, arrojarte a lo mejor a los brazos de lobos, pero vamos a ver en qué momento se cambia y cómo y quién a cuento de hadas. Así es que seguimos. El lobo tomó el camino de los alfileres, claro, porque él era experto, y llegó, por supuesto, primero a la casa. Mató a la abuela. Ah, caramba, acá tenemos que mata a la abuela. Si la abuela es la sabiduría, ¿el lobo qué requiere? El lobo requiere aniquilar a la sabiduría para poder seguir adelante en su aventura de seducción. Puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Y aquí el cuento tiene notables ecos de Eucaristía, y por lo tanto notables ecos de mitología, es decir, de una sangre y un cuerpo que se van a comer, que están en un platón en la cocina. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. Claro que se viste con el camisón de la abuela porque así tenemos muchos abusos disfrazados de sabiduría. La niña tocó a la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijita. Anda, hay carne y vino en la alacena. Bueno, al menos acá nos dicen, tienes la oportunidad de ir, prueba de la sabiduría, ahí está la carne y el vino. La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía y mientras lo hacía, un gatito dijo, cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Después el lobo le dijo, anda, desvístete y ven a la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. ¿Qué es lo primero? Cuando un lobo se quiere comer a un ser humano, se lo come en el bosque. Este lobo no se comió a Caperucita en el bosque. Este lobo la invitó, la invitó a una especie de juego, este juego de quién llega primero a la casa de la abuela. Este lobo se mete a la cama, este lobo sigue sin devorar como suelen devorar los lobos. Quiere decir que nos está hablando de otro tipo de fauces, que son las que están amenazándonos. Y en este caso amenazando a nuestra protagonista. Esto de quítate el delantal. Lo primero que trae la niña es un delantal. Y lo que le dice él es tíralo al fuego que nunca más lo necesitarás. Los seductores, estoy hablando en un nivel para el que fue muy probablemente y principalmente escrito este cuento. El cuento tiene otros niveles, pero estamos ahorita en este nivel, ¿no? El nivel admonitorio, el nivel donde podemos ver en el lobo a un seductor. En este nivel, el seductor pide que el mandilito se tire al fuego porque todo seductor promete, por supuesto, que no vas a estar en labores tan simples y sencillas como el quehacer de tu casa. Así es que esto primero, que es el mandilito, que se va al fuego y que hay una promesa de nunca más lo necesitarás, nos indica que podemos ir por ahí. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas, las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo contestaba, tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Así vemos cómo el lobo va desnudando a la niña de todo lo que la protege para dejarla dispuesta a lo que ya nos podemos imaginar. Cuando la niña se metió en la cama, y por supuesto ya sin ninguna prenda, encueradita, preguntó, abuela, ¿por qué estás tan peluda? También vamos a encontrar aquí unas preguntas muy diferentes a las preguntas que ya llegan hasta nosotros en la moderna Caperucita Roja, la que tal vez muchos de nosotros conocimos. Perdón que sea tan brutal, pero esta es una versión que tenemos que conocer también para ver cómo han evolucionado los cuentos. Estas preguntas, ¿por qué estás tan peluda? Implica mucha virilidad en la pregunta, peluda. Y dice, para calentarme mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Que implica también una fuerza. Otra vez la virilidad, el atractivo de la fuerza. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Perdón, el lobo contesta acerca de la otra pregunta, para poder cargar mejor la leña, hijita. Es decir, voy a ser el proveedor. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Miren qué simpático, para rascarme mejor. Aquí habla del placer.
Este cuento en realidad es muy erótico. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Bueno, para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. Sí, se la comió y ahí termina este cuento. Este cuento aquí termina porque es un cuento admonitorio, porque necesitan impactar a quienes se los están contando, que seguramente es a estas jovencitas, que se están recién convirtiendo en mujeres y tiene que ser una advertencia. Que de ahí viene la palabra admonitorio. No obstante, tenemos este cuento acá en el curso, Cuentos de Hadas, porque este cuento se vuelve un cuento de hadas. Ya estuvimos viendo en las clases pasadas lo que significa el cuento de hadas, cuentos de destinos, pero también estuvimos viendo que tienen un final feliz. Eso es muy importante para la condición de calidad feérica, de calidad de cuento de hadas, cuento de destino. El final feliz. Entonces este cuento aquí y así no tiene todavía un final feliz. Son después autores que van renovando porque van comprendiendo la necesidad de que no quedemos en este impacto ante algo que nos haya sucedido en la vida, porque seguramente muchas caperucitas fueron comidas por los lobos y había que mostrar de qué manera se puede salir de ahí. Es entonces cuando se vuelve un cuento de hadas, un cuento sanador, una psicoterapia de todos los que, por supuesto, hemos caído en determinadas fauces y que no queremos quedarnos en la terrible negatividad de estar ahí colorín colorado. Así es que los cuentos Caperucita se va transformando y hay un momento en que algún sabio, porque los recopiladores que ya conocemos simplemente recopilan el cuento, pero algún sabio de la comunidad dándose cuenta de que lo que se narra está ahí alimentando al pueblo, hizo algunos cambios, ¿sí? Y en este mismo cuento, los primeros cambios fue que antes de que se la fuera a comer, Caperucita percibió, probablemente porque había comido la carne y la sangre de la abuela, es decir, la sabiduría, percibió las intenciones terribles del lobo y decidió pedirle al lobo permiso para primero pasar al baño y el lobo le dijo, sí, pero te voy a amarrar. ¿Sí? Y entonces la niña decidió que más bien amarró al lobo con ese hilo que el lobo le da, más bien ella amarra al lobo y así, bueno, tenemos que logra escapar. Se va al bosque y escapa. Otras versiones lo que hacen, y así van las versiones dándonos el rescate, y esta otra versión donde aparece un cazador, ¿sí? Aparece un cazador y el cazador escucha dormir al lobo roncando profundamente y se le hace muy raro porque la abuela no suele roncar y entra a la casa de la abuela. En esta versión el lobo se comió a la abuela y se comió a Caperucita, no hizo pedacitos a la abuela, se la comió. Y en esta versión el cazador entra a la casa y a la manera de una cesárea, para que entendamos que podemos renacer, abre la panza del lobo y extrae a Caperucita y a la abuela. Y nos da la sensación de que por más oscuro que haya estado el lugar en el que nos tragaron, en el que nos metimos, podemos de alguna manera volver a nacer. Porque si se fijan, es una especie de cesárea. El vientre del lobo es cortado por el cuchillo del cazador y el vientre del lobo entonces sirve para dar a luz a la Caperucita, que por cierto dice, qué horrible era estar ahí adentro. Qué terrible era estar ahí adentro, qué oscuridad tan grande. Así es que ahí tenemos pues la experiencia de la oscuridad, pero el rescate y el final feliz, porque finalmente este rescate, luego ya sabemos que le piden el cazador que junte algunas piedras, Caperucita junta algunas piedras que a mi manera de ver, estas piedras podrían ser estas experiencias de peso con las que nosotros, en lugar ya de cargarnos, vamos a cargar al lobo. Las experiencias, vamos a ser liberados y vamos a cargar a la panza del lobo con estas experiencias y de esa manera el lobo se hundirá y nosotros habremos tenido la capacidad de renacer. Bueno, sí se me hacía muy importante que entendiéramos como Caperucita Roja, que actualmente pues está ubicado como cuento de hadas por su final feliz y por todos los símbolos ocultos y todas las enseñanzas que puede darnos, que son muchísimas más y en otros niveles. Pero bueno, aquí vamos solamente a despertar su interés para que vayan por más. Se me hace importante que se viera como Caperucita Roja todavía contenía en esta cuestión de la sangre y la carne en un platón para ser consumidos, todavía tenía ecos de lo que pudiéramos llamar
un mito, que sería algo más bien conectado con la religión. Y así va pasando a través de los autores. La próxima sesión les hablaremos de también lo que van haciendo los autores, concretamente Jean-Baptiste Bazille, Charles Perrault, los hermanos Grimm y luego Disney. En la próxima sesión les hablaremos de todos estos cambios y lo que cada uno de estos cambios implica. Pero hoy vámonos con otro cuento. Otro cuento muy importante, muy conocido, es La Bella Durmiente. Yo estoy queriendo llevarlos a versiones muy antiguas, versiones a veces desconocidas. Tal vez hoy en día que ya se ha explorado un poquito más todo lo que los cuentos de hadas implican, tal vez hoy haya quien conozca estas versiones, pero vamos de todas maneras a acercarnos para quien no las conozca y vamos a acercarnos con esta nuestra mirada de cuarto nivel, es decir, la capacidad de interpretar no como algo literal lo que nos están contando, sino como algo que puede verse como significativo, es decir, algo que me está sucediendo a mí, aunque yo no sea esa princesa, o algo que le puede suceder a mis hijos, aunque yo no sea un rey, o el nivel en el que la información como la de las agujas y los alfileres nos permite también comprender más hondamente lo que el cuento quiere decir, como experimentado o no experimentado, o los niveles también muy elevados en donde hay analogías que conectan el cuento con una propuesta para que nuestra alma entienda muchos de los procesos que vivimos en esta vida, ¿sí? Es para entenderlo desde el nivel anímico y trascendente. Bueno, entonces vamos con La Bella Durmiente. Es un cuento que mucha gente conoce. No comenzó llamándose La Bella Durmiente. La versión más antigua que tenemos reportada de este cuento precisamente es por el napolitano Jean-Baptiste Bazille. Es el primero que se pone a recopilar los cuentos que escucha en la comunidad y les da un carácter literario. Jean-Baptiste Bazille se preocupa porque aquellos cuentos que les escucha a las nanas, a las mujeres, a los campesinos, estos cuentos que están circulando, él decide que quiere convertirlos en literatura. Y como es un literato y se le da muy bien la palabra, los escribe. Todos estos cuentos, son 50 cuentos que están en un libro llamado El Pentamerón, o El Cuento de los Cuentos. Pentamerón porque son 50 cuentos. Son 5 mujeres que cuentan 10 cuentos cada uno. Bueno, también les daremos por ahí información, un link donde pueden irse a dar mayor seguimiento a esto del Pentamerón. Por lo pronto nos vamos nada más a ubicar que esta versión que les voy a contar en este momento está en ese libro de Jean-Baptiste Bazille. Allí se titula Sol, Luna y Thalía, lo que de nueva cuenta nos remite estos dos nombres de Sol y Luna a que a lo mejor todavía trae ecos de cosmogonías, ¿sí? Cosmogonías muy antiguas, y las cosmogonías que son, pues es cómo se ha creado este mundo donde vivimos, donde estamos, donde aquí ahora trabajamos así como trabajamos ahora, con estas nuestras rutinas, con estas clases que grabamos a distancia para compartirlas. Bueno, algún día el sol y la luna nacieron. Bien, entonces esta historia que se llama Sol, Luna y Thalía, que la vamos a ver también brevemente y de la cual también les daremos un link para que vayan a informarse más. Esta versión tiene detalles muy interesantes. El primero es que no aparece ninguna maléfica, ¿sí? Lo que tenemos es un padre, un rey, que está preocupado porque los sabios de la comarca, que puede ser también el oráculo, los sabios de la comarca le advirtieron que a una cierta edad su hija iba a morir si tocaba un huso. El huso, pues, era una herramienta también para la costura de aquella época, era por medio de la cual se fabricaba el hilo con el que después se cosían los vestidos, o inclusive el hilo con el que después se fabricaban las propias telas. Entonces era algo muy común, el uso era algo muy cotidiano. Tal vez para nosotros hoy el uso sea, ¿qué es el uso? Y algunas mujeres están recuperando lo que es los telares y están viendo lo bonito que es fabricar sus propias telas en un telar, pero bueno, vamos a lo que en este momento significa. ¿Qué le están diciendo? Que algo que es cotidiano, natural y que está en todos los hogares, la va a matar. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser lo que algo cotidiano, natural y que está en todos los hogares mata a su niña? Bueno, probablemente es que hay una época en que toda niña muere. Y me refiero no a una muerte
literal, no a una muerte de panteón. Me refiero a que hay un momento en que se deja de ser una niña y vamos a incluir también a los chicos. Hay un momento en que el chico deja de ser un chico. En algunas películas nos muestran cómo el niño deja de ser un niño cuando deja de usar pantaloncitos cortos y le permiten usar pantaloncillos largos. Es decir, esto es en realidad para todos, pero acá, bueno, sí está concentrado en el elemento femenino del momento en que la niña deja de ser una niña. La niña va a morir. Y curiosamente, ¿por qué va a morir? ¿Por un uso? El uso es un símbolo fálico, porque el uso, por sus características, vamos a ver en la imagen, por sus características nos puede remitir a las enormes piedras que durante mucho tiempo las civilizaciones han representado como símbolos de la fertilidad, ¿sí? Entonces, el padre decide que va a prohibir todos los usos. Si no quiere que nadie tenga un uso, y son esas prohibiciones sociales o prohibiciones del hogar o prohibiciones familiares donde se pretende que el hijo no se encuentre nunca con lo que es obvio que se va a topar porque está ahí. Por eso este cuento es muy importante irnos a esta versión donde son otras cosas las que están presentes. Hay una viejecilla que no escucha la prohibición del padre. Hay una viejecita, no es mala, no es nada, es simplemente una viejecita sorda que no escuchó la prohibición y ella conserva el uso. También me parece que esta viejecilla podría ser la sabiduría, es que la vida es así, esto va a pasar, esto es inevitable, esto es un destino. Como dijimos, cuentos de hadas, cuentos de destinos. La viejecilla guarda un uso y llegada la chica a la edad prevista por el oráculo para que muriera, por supuesto se topa con la viejecilla, se asombra, queda muy asombrada por el uso. ¿Por qué? Porque es este asombro ante algo que nunca había visto, si nunca le habían hablado, si nunca le habían mostrado, queda asombrada y también, por supuesto, vulnerable. Ve el uso, lo quiere tocar, se quiere acercar al uso y no tenemos una aguja que pinche el dedo de la niña, no. Lo que tenemos es que la niña se acerca al uso y está la ancianita en ese momento dándole vueltas a la rueca y el hilo, que era un hilo de lino, le hace que se entierre en su dedito de la niña una arista de lino y que en ese momento caiga muerta. Y así nos dice, y cayó muerta. Y entonces el padre derramó muchas lágrimas y bueno, Jean-Baptiste así lo cuenta de forma muy exagerada, la forma en que el padre sufrió, porque él, ya saben, estaba trabajando con la palabra, con metáforas, con analogías, con un juego de lenguaje exuberante. Leanlo, porque conviene mucho, yo estoy resumiendo. El padre entonces, como la niña murió, pues ¿qué hace con la niña muerta? La deja sentadita en un trono y se va. Aquí no queda una corte acompañando a la niña, queda en soledad. Y es también muy interesante este quedar en soledad. Ante estas muertes de la vida quedamos en soledad. No tenemos ya a los padres, no tenemos ya a quienes nos dieron la vida, solo nos tenemos a nosotros mismos en esa primera muerte y en ese trono donde queda la niña muerta. Pasa el tiempo, no nos dicen cuánto, aquí los 100 años son de Perrault, ya ese es un añadido, pero aquí no hay 100 años y por supuesto que Perrault cuando pone 100 años es por algo, lo veremos la próxima clase que veamos a todos estos autores, pero aquí simplemente pasa un determinado tiempo, no nos dicen cuánto, en que hay un rey que anda por allí cerca, con su halcón, porque es un rey cazador, y el halcón vuela, entra por la ventana de la torre donde está la niña sentada en su trono, y entonces el hombre va buscando su halcón. En todas las narraciones artúricas nos presentan siempre este ir de caza como ir en busca también de la sabiduría, y este seguir de los halcones, que son aves que están en lo alto también, como una búsqueda, ¿no? Inevitable. En el destino, aunque las cosas que pasen no nos vayan gustando, nos van dando sabiduría, ¿sí? Inclusive más si no nos gustan. Si no nos gustan, más sabiduría que nos dan. Así es que, bueno, lo que tenemos es que este rey penetra en la casa, sube por la torre donde previó que estaba su halcón y se encuentra con una preciosa niña en un trono de la que se enamora perdidamente, le encanta y intenta despertarla. El autor nos pone varias maneras en que el rey intenta despertarla, pero no puede despertarla porque nos dicen está muerta. Y entonces el rey, esto podríamos también
emitir a lo mejor algún juicio si es leído el cuento desde alguna ideología. Por ejemplo, desde la ideología feminista podríamos obviamente en este momento exaltarnos, o desde cualquier otra en donde nos parece muy mal que alguien abuse de una persona indefensa. También desde ahí podríamos hacer una lectura, pero yo quiero invitarlos a que no nos quedemos en ese nivel de la lectura, que es obvio y es algo que nadie va a negar que debemos evitar y luchar porque no suceda, pero vamos a tratar de leer el cuento como los narradores de estos cuentos preferían que fueran leídos. Y es que estamos a veces dormidos, en la vida a veces estamos dormidos, parecemos muertos, inclusive hay mucha gente que parece muerta, ¿verdad? Pero está viva. El rey se queda con la niña, bueno, una niña mujer ya, le hace el amor y la niña ni con eso despierta, el rey se va y lo que vemos es que pasan 9 meses y la niña da a luz. La niña muerta da a luz, entonces ya podemos ver que no era una niña muerta, que no estamos ante una perversión como la necrofilia, sino que estamos ante un relato simbólico. Hay un simbolismo aquí. Es alguien que recibió la llegada de una persona a su vida en completa ingenuidad, en completa ceguera, completamente dormido. Y eso nos pasa a todos, hombres y mujeres. Llegan a nuestra vida situaciones, personas, y estamos dormidos o muertos, como quieran. El sueño y la muerte se han comparado, han sido comparados por muchos autores. La niña da a luz y sigue dormida, sigue dormida. Ya digamos que dormida porque ya no podemos hablar de muerta, pero sigue como en hibernación. A mí me parece que es una especie de hibernación. Da a luz y estos niños nacen y son entonces atendidos, por fin aparece una hadita, son atendidos por unas haditas que se dedican a alimentarlos, a colocarlos de tanto en tanto en el pecho de la madre para que ellos puedan beber la leche materna, y también les llevan algunas otras cositas. Y pasado el tiempo vemos que el rey, del cual tengo que darles una noticia un poco... La noticia es que el rey era casado. El rey era casado. Y estaba extrañando aquel encuentro. Por supuesto que estaba extrañando aquel encuentro. Mientras tanto, mientras el rey extrañaba aquel encuentro y estaba planeando regresar, ¿qué creen que sucedió? Sucedió algo muy, muy importante. Y aquí está el gran símbolo del cuento para mi gusto. Tiene muchos, pero aquí hay uno muy grande, muy bonito. Y es que un día las haditas no llegaron. Y el destino, a veces así pasan las cosas. Lo que está acostumbrado a darse, un día no se da, pero eso nos despierta. Miren, vean por qué. Las haditas no llegaron y los niños tenían hambre. Y entonces los niños, sabiendo un poco el camino para llegar al pezón de la madre, porque las haditas así los habían acostumbrado, se acercaron, concretamente el niño, que se llamaba Sol, la niña se llamaba Luna, concretamente el niño Sol se acerca al pezón de la madre y succiona, pero no era el pezón. ¿Qué creen que era? El niño se equivocó. Confundió el dedito con el pezón. Se acercó al dedito de la madre creyendo que era el pezón y succionó la arista del lino. En ese momento, Thalía despertó. Se despierta porque los hijos, que pueden ser los hijos muchas cosas, acuérdense que en este nivel simbólico el hijo pueden ser los proyectos, el hijo puede ser todo aquello que con la vida hemos dado a luz, que nos despierta, que a lo mejor lo hicimos en un acto inconsciente, pero que llega un momento en que ese acto inconsciente nos despierta. Dimos a luz algo y nos despierta. La mujer despierta, abraza a los niños, se pone muy contenta y justamente al poco de despertar el rey decide regresar. Regresa y encuentra a la niña despierta. Y con este par de preciosos bebés le cuenta a ella todo lo que pasó. La chica entonces comprende qué es lo que ha pasado y bueno, están muy contentos, muy encantados, pero él no se la puede llevar a su reino. Esto de que el rey se ha casado también habla de cómo a veces tenemos un compromiso previo y ya queremos estar integrándonos en otro compromiso que va a requerir todo de nosotros. Sí, estar casado, ¿cuántas veces es que no soltamos algo, no queremos soltar algo o no entendíamos que no deberíamos de habernos involucrado en otra cosa que nos iba a hacer ruidos? Y bueno, estos ruidos son estos ruidos que cuenta el cuento.
Finalmente el rey no se la puede llevar a casa, pero comienza a visitarla y comienza con bastante asiduidad a faltar a la casa, ¿sí? Y la reina comienza a dudar y le pide a uno de sus cortesanos que dé seguimiento al rey, que averigüe qué, y por supuesto ya le llegan con la noticia de que el rey tiene otra casa, una chica con 2 niños hermosos, y la reina dice, quiero que me traigan esos niños, ya verá este condenado lo que va a pasar. Solicita a los niños, se los traen a los niños, los guardan ahí en un cuartito oscuro y le pide al cocinero que los prepare para dárselos de comer al rey. Por supuesto el cocinero se compadece, no lo hace, prepara otros platillitos, hace creer a la reina que son los niños, y cuando se lo dan de comer al rey, el rey dice, qué rico está esto, el rey ni sospecha nada, qué rico está esto, y la mujer le dice, come que de lo tuyo comes, come que de lo tuyo comes. Bueno, como estos son cuentos de hadas y tienen que estar sanando esta vida anímica, estas cosas que nos pasan, que son horribles, tiene que darnos siempre la esperanza de que haya maneras de sanear todo aquello que nos ha pasado. Por eso es que estos no son los niños, ¿sí? Estos no son los niños, es esperanzador, el cuento es esperanzador, por eso es sanador. Y también por eso es conveniente cuidar las narraciones donde no hay esperanza, cuidarlas porque eso es lo que también se está entregando a nuestras comunidades. Narraciones que no tengan finales con redención, que cierren la esperanza para la humanidad, pueden estar enfermándonos, pueden estar enfermando al mundo. Pero bueno, vamos a seguir qué pasó, vamos al final. ¿Y qué pasó con esto? La mujer después quiso, por supuesto, que le trajeran también a esta chica, y en un momento dado en que el rey tiene que salir a pelear en una guerra con alguna comarca vecina, ella aprovecha que se la traigan y se quiere quedar inclusive con sus ropas. Cuando la traen, ella desnuda a Thalía y dice que se va a quedar con sus ropas. A la manera, probablemente, esta puede ser una interpretación, pero hay muchas. Cada quien vaya por la suya. Es importantísimo, creo que ya lo he dicho, que no nos limitemos a una sola interpretación, que al cuento lo dejemos ser, lo dejemos hablarnos, y que toda la interpretación por la que nosotros vayamos tienda a llevarnos a evolucionar hacia un destino trascendente, hacia la integración de nuestro masculino y nuestro femenino, hacia la integración que también es la unidad y que también es el amor perfecto, la comprensión del otro, de la otredad. Así es que todas las interpretaciones que vayan por este camino son válidas, son bienvenidas y son sanadoras. Cuando la desnuda y la quiere echar al caldero, resulta que justamente viene llegando el rey, parece que la batalla fue pronta, parece que ganó y regresó pronto a casa, y se da cuenta de lo que iba a acontecer. Detiene el momento en el que van a lanzar a Thalía al caldero, y la que termina cayendo al caldero es la esposa. Es como si, bueno, ya hubiera una decisión, este es el compromiso que voy a tomar, pero la esposa, antes de caer al caldero, le advierte que ella se comió a sus niños, como para una última venganza. Y sin embargo el cocinero, fíjense, viene de la cocina también puede remitirnos hacia los alquimistas, ¿no? El fuego que está cocinando, que está transformando, los elementos de transformación, el horno, el gran atanor que somos. El cocinero le dice, no se han muerto, no te los has comido, aquí están los niños. Es como un decir del nivel trascendente, no, eso que tú crees que te ha pasado no te ha destruido, esto que tú crees que te ha hecho daño no es tal. Y bueno, pues colorín colorado, y luego hay Jean-Baptiste Dassil pone una moraleja curiosa, muy curiosa, que no parece inclusive moraleja, porque dice que a la gente que duerme a veces le llegan los bienes, algo así es la moraleja. Se las voy a poner exactamente por acá en la presentación, pero es curiosa. No es una moraleja como tal, no nos lleva a las moralinas, nos lleva como a un juego de, bueno, estamos dormidos, sí, en este mundo estamos dormidos, pero lloviendo, pero nos llueven los bienes.
¿sí? Del cielo nos bajan los bienes, aunque estemos dormidos. Y por eso es un cuento de hadas, es un cuento sanador. Esa es La Bella Durmiente de Jean-Baptiste Bazille. En la próxima sesión vamos a analizar cómo este cuento particularmente ha ido transformándose con elementos muy curiosos. Se han ido censurando unos, dotándose de otros. Ya vamos a ver, sí, ya vamos a ver, pero quería que conocieran aquí en este primer momento la Bella Durmiente de Jean-Baptiste Bazille, Sol, Luna y Thalía. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al tercer cuento. ¿Quieren que pasemos al tercer cuento? El tercer cuento es La Cenicienta. Son cuentos muy conocidos, ¿sí? Conocemos estos cuentos y yo pienso que los hemos visto seguramente por Walt Disney, a quien muchas veces se ha criticado por los cambios en las versiones, pero mañana que veamos los cambios en las versiones, van a ver que los cambios de las versiones se han dado siempre, que los cuentos de hadas son una herramienta que está ahí para que cada sociedad vaya utilizándolos de la manera como cada sociedad necesita utilizarlos. Entonces eso es muy interesante y por eso yo no soy crítica de las versiones de Walt Disney, puesto que en ese momento dado era necesario a lo mejor llevar a la pantalla grande estos cuentos así, de la forma en que él los llevó, pero era un gran conocedor de la hondura de los cuentos de hadas. Bueno, pues entonces vamos con La Cenicienta. Sí, vamos con La Cenicienta y inclusive tampoco se llama La Cenicienta, también lo encontramos acá en el Pentamerón con Jean-Baptiste Bazille como la gata Cenicienta. Qué cosas. La gata Cenicienta o Cesola, también se llama Cesola. Ese es otro nombre que lo van a poder encontrar como Cesola. Y vamos a analizar las cenizas. Sí, vamos a analizar las cenizas porque están presentes, la Cenicienta. Hasta la fecha nos llega con ese nombre, por las cenizas. Y las cenizas, pues también nos pueden remitir al Fénix, ¿verdad? Que vuelve a nacer a partir de las cenizas. ¿Y por qué empiezo con esto del Fénix, de volver a nacer a partir de las cenizas? Porque de las primeras versiones que se narraron, acá podemos leer en este libro del Pentamerón, podemos leer algo que también otra vez puede escandalizarnos. El Pentamerón nos va a escandalizar en todo sentido. No era un libro para niños, para nada. O sea, eso sí, tiene que quedar claro que los cuentos de hadas se fueron convirtiendo en cuentos para niños, porque de repente a los niños les encantaba como un poco la fantasía que aparecía en los cuentos de hadas, pero no eran para niños, eran para todos, siguen siendo para todos. Entonces van a ver qué fuerte y pues sí, escandaliza porque lo que tenemos primero es un señor que que había enviudado, se ha vuelto a casar y tiene a su hijita y a la hijita le ha dado una maestra, una institutriz. Sí, porque parece que la esposa no quiere atender a la hijita, ella quiere hacer sus cosas, entonces es mejor la institutriz que eduque a la niña. Entonces, tenemos estas figuras maternas, y la figura materna de la institutriz que educa, de la madrastra, que es como una especie de madre, pero un poco oscura, de la madre buena, ausente, muerta, como si el niño el niño y luego el joven y luego el adulto en todo su camino de vida pues no siempre pueda toparse con una madre linda y a veces las madres pues saquen sus colmillitos, ¿no? Digo, entonces es un poco por aquí lo que nos quiere contar. Así es que está esta institutriz que a la niña la quiere mucho, la abraza, la cuida, la enseña y está la madrastra que es mala. Y sucede que un día la niña pues le dice es que la madrastra es muy mala y la institutriz se le ocurre algo muy maquiavélico. Le dice, oye, pues mira, si me haces caso, podrás verte libre de esta horrible madrastra. ¿Verdad que no se sabían que el cuento de la Cenicienta empezaba así? Y menos con lo que va a ser la Cenicienta, esto sí, sí que no. Y que por eso creo que tenga tanto que ver las cenizas. Porque la Cenicienta, bueno, esta niña Cesola, escucha las instrucciones de la institutriz que le dice, pídele a tu madrastra un vestido y ella como te va a querer dar un vestido horrible, va a ir al arcón donde está todo lo más viejo y va a buscar en el arcón, se va a inclinar en el arcón y tú en ese momento que se haya inclinado, me da un poco de pena contarlo, pero acá lo que tenemos que es enseñar las cosas como son. La instrucción de la institutriz era que hiciera que la tapa cayera y no que encerrara a la madrastra dentro del arcón, sino que
la decapitara. Bueno, este decapitar, este corte de cabezas, también lo vemos muy recurrentemente en la mitología artúrica, donde los caballeros de repente cortan la cabeza del caballero con el que se están enfrentando, y al cortar la cabeza nos cuentan que agarran la cabeza y se la llevan al rey Arturo. Este corte de cabeza también implicaba, en toda la mitología artúrica, implicaba una idea que se corta de tajo, ¿sí? Una idea que se corta de tajo, pero como las ideas, bueno, pues pensamos que están acá en la cabeza, hay que cortar la cabeza. Y por eso también vemos en la mitología artúrica muchos caballeros que quedan con la cabeza medio colgando, y que van con la cabeza medio colgando, y que en un determinado momento se pueden volver a colocar la cabeza. O sea, a lo mejor la idea no fue cortada de tajo. Diferentes cosas que podemos nosotros desde ahí utilizar para nuestras propias cabezas cortadas o medio cortadas. Si están cortadas de tajo, bueno, a lo mejor quiere decir que la otra idea era mejor, y si está colgando, a lo mejor quiere decir que todavía tengo que luchar un poco por mi idea. No sé, cada quien. Yo solo propongo. Así es que esta caída del arcón, bueno, es más largo, es más largo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero me lo voy a tratar de resumirlo. Esta caída del arcón mata, decapita a la madrastra, y entonces la institutriz coquetea con el padre y se vuelve ella ahora la madre de la niña, ¿sí? La cuestión es que esta institutriz tenía 6 niñas, no había dicho eso. Y por supuesto, a la hora que se casa con el papá, empieza a olvidarse de la niña, ¿sí? Se olvida de la niña, y ahora sí tenemos ya a la madrastra que tiene hijas, ¿no? Esta Cenicienta que conocemos, donde llega la madrastra con 2 hijas, aquí la tenemos, que es una madrastra con 6 hijas. Y cada quien saque su numerología con el 6. Lo que tenemos que ver es como este inicio es muy largo, pero este inicio de la Cenicienta es un inicio muy fuerte, porque tenemos vamos a decirlo así, ¿no? El asesinato de la Cenicienta, que podría hablarnos de todas estas veces que hemos sentido que hicimos algo malo, y a partir de esto que se va guardando, como esto malo que hice, la niña, que ahora ya la nueva mamá, la nueva madrastra con 6 niñas, vuelve a maltratar. Y la mandan a que duerma en las cenizas. Dormir en las cenizas ya no es lo que vimos con Disney, que tiene arriba un cuarto y que es Cenicienta porque está cerca de las cenizas. No, es que duerme en las cenizas. Es que es un dormir en las cenizas. Es que esto es grande. Dormir en las cenizas es la fase del nigredo. Sí, ya sabemos en alquimia que tenemos el proceso por medio del cual se hacen las transformaciones más elevadas de nuestro espíritu, que es el nigredo, que es la fase de las cenizas, de lo que está todo negro, de lo que se tiene que quemar. ¿Sí? Luego tenemos el albedo, que es las posibilidades que vienen a partir de que se quemó lo que ya no servía. Y luego tenemos el rubedo, que es el aterrizar definitivamente a algo nuevo. Pero dormir en las cenizas me parece que es dormir en este nigredo, hasta aquí todo esto no funcionaba, tengo que ser yo, ¿no? Tengo que ir por mí misma. Y bueno, ya pasan más cosas, es un cuento largo, pero yo quiero que vayan ustedes por el cuento. Les vamos a pasar una liga, ¿sí? Una liga donde pueden ustedes conocer el cuento de principio a fin. Aquí solamente estamos proponiendo estas diferentes maneras de interpretar. Solo voy a usar algunos otros elementos del cuento, sin contárselos completamente, algunos otros elementos que van aconteciendo en el cuento y que van cambiando. En este primer cuento, sí tenemos 3 bailes, son 3 bailes. Repetirse 3 veces el baile. Tenemos también que es la naturaleza la que le va a brindar los bienes a Cesola, ¿sí? A la gata Cenicienta. O sea, es la propia naturaleza la que le va brindando volver a conseguir otra vez la realeza de la que venía, ¿no? Porque venía de una realeza, el padre era un príncipe y ella era una princesa, entonces ha perdido su realeza. Es como nosotros hemos pensado que hemos perdido nuestra realeza, pero solo falta recuperarla. Es la naturaleza, son los animalitos, son actividades que tienen que ver con las semillas, ¿sí? Con esta vida natural, las que le van dando a ella el vestido, las posibilidades de ir al baile.
No tenemos todavía una hada madrina acá como tal, sí, tenemos un arbolito que es el que le da los bienes. Qué bonito que un arbolito nos dé los bienes, porque es como William Blake, cuando de pequeño llegó corriendo, era muy pequeño William Blake y llegó corriendo con su madre y le dijo, madre, madre, he visto el árbol cargado de ángeles. Y bueno, era su manera de decir que había visto el árbol cargado de frutos, ¿sí? Es decir, esta posibilidad de ver las cosas de otra manera. Así es que es un arbolito el que le va a dar a la niña, un arbolito que le encarga el papá una vez que el papá va de viaje y les trae vestidos a las hermanas, pero a ella le trae este arbolito. Es también para que miremos qué es lo que realmente nos va a dar bienes. ¿Queremos los vestidos? ¿Queremos la riqueza? ¿Queremos las joyas? ¿O queremos el árbol? Bueno, la vida natural, la naturaleza, todo lo que nos brinda. También veremos que son la prueba del zapatillo es aquí única, no aparecen las hermanas peleándose por el zapatillo, sino que cuando llega el príncipe, casi el zapatillo que hasta el tercer baile el príncipe consigue, el zapatillo casi vuela al piececillo de Cenicienta, es decir, como cuando lo que es para nosotros y nos será dado, y el zapatillo nos cuentan ahí cómo se acercó al pie de Cenicienta. Y bueno, ahí tenemos entonces estas tres historias. No vimos completamente la Cenicienta, pero sí pueden ustedes irse con los links que les vamos a brindar a conocerla del todo, inclusive otros links también de Caperucita Roja que les vamos a pasar, otros links de Caperucita Roja donde van a conocer también otras versiones muy interesantes de las que no hablé acá, y bueno, de la Bella Durmiente también. Va a haber muchas cosas que van a tener ustedes para irse después de esta sesión por su propio medio a seguir investigando y a seguir sintiendo la riqueza inmensa de los cuentos de hadas.